Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Continuamos estudiando el libro de Proverbios y a partir del día de hoy, hasta terminar el capítulo 11 de Proverbios, pasaremos a agrupar versículos que pueden dibujar el perfil de ciertos oficios u ocupaciones que son propios a la humanidad. El kit del asunto es ver mediante la palabra de Dios cómo debería comportarse un creyente que se dedique a un oficio o alguna ocupación, pues hay que recordar que todo es campo blanco para la siembra y el testimonio del creyente es sumamente importante sin importar el oficio a que se dedique para colaborar en la gran comisión. Hospitales, cuarteles, comisarías, centros de estudios, fábricas, mercados, negocios de información masiva, lugares donde se delibera asuntos políticos, legales, donde se practica el deporte a todo nivel, e incluso las cárceles de alta peligrosidad. En todo lugar se posan los santos ojos de nuestro Señor, y en todo lugar hay pueblo por rescatar y creyentes por edificar. Y es magnífico que los hijos del Altísimo, sin importar el oficio secular que tengan, se comporten correctamente, tal como enmarca el ministerio de la reconciliación. El mensaje del día de hoy titula Los comerciantes creyentes, primera parte. Veremos ciertos conceptos que deberemos tener en cuenta, no solamente un comerciante creyente, sino que todos nosotros, pues no es secundario nuestro accionar, y el accionar ético, moral, debe ser para todo creyente, sin importar, vuelvo a repetir, el oficio al cual se dedique, pues todos nosotros formamos parte del equipo de Dios y todos nosotros tenemos que guiarnos por un solo manual, la palabra de nuestro Señor. Vayamos a las Escrituras y leamos dos versículos. Proverbios, capítulo 11, versículo primero. Proverbios capítulo 11, versículo primero, y después pasaremos a leer el versículo cuarto. Proverbios capítulo 11, versículo primero. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Versículo cuarto. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Antes de dar inicio a este viaje instructivo por los versículos que hemos leído, deslindemos tres conceptos que guardan relación entre sí y que podría decirse que se complementan, pero que son diferentes. Hablamos de lo moral, lo ético y lo legal. Iniciemos con lo moral. Son los principios superiores que gobiernan nuestro accionar, creencias, que son base suprema en las cuales se apoya el ser humano para decidir qué hacer y qué no debe hacer. En el caso de los creyentes en Cristo, nuestros principios para lo bueno, lo correcto, lo aceptable, deben ir de la mano de los principios morales que Dios revela mediante las escrituras bíblicas. Segundo, lo ético. Es producto de la reflexión sobre valores morales, cuyo producto final, por la utilidad que genera, vienen a ser propios a una sociedad o grupo humano en particular. En este proceso puede ser que se deseche o se tenga una forma muy particular o peculiar de llevar a la práctica valores morales. Y lo tercero, lo legal, son parámetros que regulan lo que está permitido y prohibido por realizar, y que posee sanciones punibles para los infractores de la ley. Vistos estos tres conceptos, digamos que un comerciante es la persona que se dedica a una actividad económica que, como su nombre lo indica, comercializa productos. En cualquier sociedad, los comerciantes tienen un rol muy importante, pues facilitan el intercambio de bienes, servicios y sirven de enlace para comunidades ajenas a la suya. Y volvamos a las Escrituras. Proverbios, capítulo 11, versículo primero.
en su primera parte. Proverbios capítulo 11, versículo primero, en su primera parte. El peso falso es abominación a Jehová. Salomón les recuerda a los príncipes de Israel, que son sus hijos, que probablemente en algún momento alguno de ellos pueda que tenga que ejercer como juez en un caso que implique comercio. ¿Y por qué no decirlo? Alguno de ellos podría ser que en algún momento se dediquen a este oficio o dirigir relaciones comerciales con reinos vecinos, y les recuerda en línea general que el Dios de Israel detesta la falta de honradez. Un recordatorio que estaba asentado en diversos pasajes bíblicos en la Torá. Así denominan los israelitas la ley contenida en los primeros 5 libros de las Escrituras. Por ejemplo, leamos Deuteronomio, capítulo 25, versículo del 13 al 16. Deuteronomio, capítulo 25, versículo del 13 al 16. Y la palabra del Señor dice: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. No tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás. Efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Aquí en el versículo primero del capítulo 11 que estamos tratando, específicamente se habla de la actitud de pesar un producto en una acción comercial, y el mensaje es claro: deben ganarse el pan con el sudor honrado de su frente, y no adulterando los precios, no reajustando pícaramente los utensilios para el pesaje, ni usar mecanismos que sean deshonestos, pues los ojos santos de Dios están atentos a todo esto. Y volvamos a leer Proverbios capítulo 11, pero en su segunda parte. Proverbios capítulo 11, versículo primero, en su segunda parte. Mas la pesa cabal le agrada. Que es un recordatorio de cómo le agrada al amo, al maestro, al pastor de los israelitas y de los creyentes que hagamos todos nosotros. El término que en nuestra Reina Valera leemos como peso cabal, en el idioma hebreo es piedra perfecta, lo que implica honradez en lo que se pesa. Como se puede apreciar por las indicaciones que de antiguo se le da a la congregación de Israel, y repito, nos llega hasta nosotros, también tendríamos que recordar otras legislaciones de mucha antigüedad, y en todos ellos los malos comerciantes están sitiados. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender una cosa, hermanos míos. Los malos comerciantes no solamente son actores de nuestros tiempos, siempre han existido, y en todas las sociedades. El no robarás, de hecho que era para la congregación de Israel, pero está inmiscuida toda la humanidad, porque toda la humanidad es creación del Altísimo. Y este no robarás está en diversos pasajes bíblicos, no solamente en el decálogo de la palabra del Señor. Dios siempre ha estado preocupado por la honradez, que la honradez sea carta cabal de presentación de los que decimos que somos de Él, de los que decimos que creemos en Él. Y ya lo hemos leído, cómo inspiró Dios escribir a Moisés en el decálogo el no robarás. Y esto mismo se repite en innumerables pasajes escriturales. Por ejemplo, Proverbios capítulo 10, versículo 2. Proverbios capítulo 10, versículo 2. Dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Dios siempre está preocupado de que la honradez sea carta de presentación de todos nosotros. Y esto es una cosa que tenemos que tenerla sumamente claro. Dios desea
que sin importar la ocupación que tengamos, que escapemos de toda actividad o modalidad para lograr tesoros materiales, fundamentándonos en la maldad que es común en aquellos que no creen en Dios. Pues ello no solamente nos lleva a pobredumbre moral y deterioro del testimonio ideal para un embajador suyo, sobre un creyente que se dedique al oficio de comerciante en especial, pueda que en los círculos donde se desempeña, la ética que ahí se maneja usa prácticas dolosas en el pesaje y para casi todos es común y no es mal vista por la mayoría de los comerciantes. E incluso algunas autoridades se pueden hacer de la vista gorda, pero son atentatorias contra la moral de nuestro amo, maestro y pastor. Por lo tanto, no deberían ser imitadas por ningún creyente. El ganarás el pan con el sudor de tu frente es sumamente claro. El no robarás tiene una sola forma de ser interpretada. No hay espacio para reflexionar, para llegar a una ética convenida. Eso de que los tiempos son difíciles es una mentira, hermanos míos, cuando quiere uno proyectarse a sacar más de lo que debe. Porque los tiempos siempre han sido difíciles. Eso de que trabajamos mucho y se ha presentado la oportunidad, aprovechémosla. Hermanos, suena más a un pensamiento sibarita de los pícaros de la España antigua que vinieron acá a nuestras tierras y nos comunicaron esa forma de pensar, que no era ajena a la humanidad de acá, porque no olvidemos que todas estas cosas hablan del viejo hombre, que son naturales para todo ser humano. Pero nosotros, los creyentes, no debemos orillarnos a interpretaciones pérfidas que lindan en lo delictivo. Eso de que todo lo hacen, ¿por qué no nosotros? Eso de que es Navidad, Año Nuevo, inicio de clases escolares, que hay una pandemia, que son momentos, qué pena que alguien diga así, que hay que aprovechar. Nada amerita que un creyente tenga una balanza, que no use peso cabal. Debe usar siempre piedra perfecta, ni amerita nada. Prácticas comerciales que tengan visos de usura y un aprovechamiento desleal. La ética de corruptos puede terminar en una acción penal. Y es triste que a un creyente le inicien una acción penal que tenga avisos de verdad. No hay como el no robarás, aunque la circunstancia económica apriete. Es triste, y le digo con suma sinceridad, que un policía y un juez tengan que ver actos ilícitos económicos de un creyente en cualquiera de sus modalidades. El viejo hombre debe ser domado. Permítame leer Efesios capítulo 4, versículo 28. Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La palabra del Señor es tajante y rotunda. En los tiempos bíblicos, cuando un ejército sitiaba, cuando venían épocas de sequía, de trastornos de diversos tipos, y las ciudades quedaban expuestas a escasez, ocurrían situaciones lamentables. Y lo triste es que las Escrituras nos relata que los personajes usureros eran de la misma congregación de Israel. Busquemos Nehemías capítulo 5. Nehemías, pero por favor no perdamos Proverbios. Nehemías capítulo 5, y permítame leer del versículo 1 al 6. La palabra del Señor dice así: Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y habían quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas,
para comprar grano a causa del hambre. Versículo 4. Y habían quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y el verso 6, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y sus palabras. Y el versículo 7 dice: entonces lo medité, de hecho que Nehemías, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés a cada uno de vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Qué triste, ¿no? Miren, y ni siquiera cualquier judío, los que estaban encargados de cuidar la seguridad, los que estaban encargados de dar ejemplo. Y no se piense que solamente ellos. Es triste lo que estamos leyendo del ayer. Y es triste ver creyentes que se olvidan del orden, santidad y misericordia, que debería ser para nosotros una norma de vida. Recordemos y que retumbe en nuestros oídos lo escrito en Romanos, capítulo 2, versículo 21. Romanos, capítulo 2, versículo 21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? La palabra del Señor es sumamente fuerte. Todos en general tenemos que tener sumo cuidado con esto, pues el testimonio es fundamental. Nuestro testimonio es fundamental para llevar el evangelio a otras personas. Busquemos Proverbios, capítulo 11, versículo 4. Proverbios, capítulo 11, versículo 4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Nosotros sabemos que nada nos vamos a llevar al viaje a la eternidad. Sabemos que los que no aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, aun si pudieran presentar todas sus riquezas en el día del juicio como rescate para su alma, sería una acción inútil y hasta diríamos ridícula. Todo el oro del mundo no puede comprarle a un ser humano ni un segundo de paz, ni en este mundo, ni en el lago de fuego. Ellos no confían en Cristo para nada, confían en la fuerza de sus manos, el poder de sus bolsillos, confían en sus logros materiales, en los cargos que ocupan para tener paz. Y es sumamente necesario, necesitan ver personas honestas que tienen fe en Cristo antes que en las riquezas materiales. ¿Cómo hablarles de Cristo? ¿Cómo hablarles de nuestra esperanza en la fe si saben que somos deshonestos? Si saben que somos casi igual, un poquito más o un poquito menos que ellos. La verdad que así solo logramos matar su oportunidad para que vean el poder de Cristo en un ser humano. Y ténganlo por seguro, el Señor no está tranquilo en su trono viendo que nosotros, los hijos del Altísimo, no estamos haciendo lo correcto. En el amor del Señor Jesucristo, antes de estar pensando en sumar ganancias materiales, deberíamos tener presente en primera instancia el llamado a involucrarnos en el ministerio de la reconciliación. Por favor, leamos Proverbios, capítulo 11, versículo 4 en su segunda parte. Proverbios, capítulo 11, versículo 4 en su segunda parte. Mas la justicia librará de muerte. Incluso en las bromas que hacemos,
Si hacemos una broma peculiar, ¿no? Y vemos que producto de esa broma comienza a salir una ventaja que es inusual, una ventaja económica o cualquiera de estas cosas. Por favor, digamos que ha sido una broma. Hasta la ética de una persona que es incrédula a veces se da cuenta de esto. Qué triste cuando una persona que incluso enseña la palabra del Señor no se da cuenta de estas cosas. Y qué triste cuando otros continúan en ese tipo de bromitas que desnudan los corazones que en verdad no son honestos. Y hay que tener todos nosotros sumo cuidado en estas cosas. Puede hacer que no se dé cuenta uno, puede hacer, pero para eso está la palabra del Señor, para aprender a discernir y rehacer las cosas cuando en algo nos hemos equivocado. Esta segunda parte que leí de Proverbios capítulo 11, versículo 4, que dice, mas la justicia librará de muerte, tiene que ser sumamente claro, porque se opone a la primera parte y nos hace afirmar categóricamente que cuando sea la hora final, no habrá un poder inmundo que libre a un corrupto. Será la justicia de Dios hecho hombre y será la justificación a varones y mujeres imperfectos, pero será una justificación porque confiaron en Él y no porque confiaron en cualquier poder económico. Con respecto al comercio, es agradable y sumamente útil cuando el que compra, el que vende, el que abastece, imita a Cristo en cualquier circunstancia. ¿Y saben por qué? Porque no interesa el oficio y ocupación que tengamos. Nuestro mandato principal es imitar a Cristo. Y magnífico que sea visible en un creyente que vive en orden, santidad, misericordia, porque el que representa a Cristo, y cuando denota esto, denota el poder divino, que mediante ese magnífico poder y esa excelente educación ha sido capaz de domar a esa persona. Y solamente así podremos comunicar magníficamente las virtudes de Cristo. Que lo que hemos visto no solamente es para un comerciante, es para todo aquel que diga que tenga servidumbre a los pies de Cristo. Dios nos bendiga.